Bruce Greyson él es profesor de psiquiatría Yes. en la Universidad de Virginia y es coeditor de The Handbook Yes. of Near Death Experience. Es una de las personas con mayor Yes. experiencia en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte. Es realmente un privilegio poder tener un contacto y una entrevista con una persona de un conocimiento tan profundo sobre las experiencias cercanas a la muerte. Doctor Bruce Greyson, yo soy cirujano general y del aparato digestivo en un hospital universitario en Barcelona y profesor de cirugía en la Universidad de Barcelona. Hace años yo me interesé por las experiencias cercanas a la muerte en los pacientes diagnosticados de muerte clínica por traumatismos, hemorragias graves, situaciones de anemia aguda, shock séptico, shock anafiláctico, incluso en complicaciones en graves cirugías, que después de reanimarlos desde el punto de vista cardiorrespiratorio, conseguimos recuperarlos. Algunos de estos pacientes en el postoperatorio me comentaron las vivencias que tanto me llamaron la atención y que definimos como experiencias cercanas a la muerte, que usted define de una manera brillante, como experiencias subjetivas, profundas, con un componente trascendente en pacientes próximos a la muerte y que se caracterizan por la salida del cuerpo y que trascienden el espacio, el tiempo y el ego. La definición es maravillosa y completa. Es su definición. Gracias, doctor Bruce. Mi formación como médico y cirujano se fundamenta en el método científico cartesiano y newtoniano, es decir, el método con una ontología materialista. A mí me llamó mucho la atención porque definimos, como dijo ya Descartes, pienso, luego existo. La muerte comporta la falta de actividad neuronal, dejo de pensar, dejo de existir. Entonces mi pregunta era, ¿cómo es posible que un paciente muerto con electrocardiograma plano y electroencefalograma a partir de los 15-20 segundos plano tenga actividad y nos manifieste una serie de vivencias con unas características muy típicas? En las completas, como usted define muy bien, con los 16 ítems tan característicos. Esto motivó mi interés para el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Y entonces yo pude observar, con mi formación, repito, con el método científico, una serie de fenómenos que pude objetivar, ciertos. Por ejemplo, la transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Los enfermos me contaban lo que estaba ocurriendo a distancia con toda exactitud en el momento en que estaban clínicamente muertos. Me contaron cosas de su vida que desconocían totalmente, que descubrieron durante la experiencia cercana a la muerte. Y otro aspecto importantísimo es que nosotros hemos practicado resonancias magnéticas funcionales a pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte y les hemos solicitado que comenten con toda clase de detalles la experiencia cercana a la muerte. Y cuando comentaron un objeto que solo vieron durante la experiencia cercana a la muerte, se activó el lóbulo occipital, zona donde podemos nosotros identificar la visión. Esto, según los neurólogos, es por efecto de la memoria que condicionó a nivel de las neuronas espejo y que realmente vio este paciente, este objeto, solo, única y exclusivamente durante la experiencia cercana a la muerte. Son pruebas objetivas de que estas experiencias son reales, no son un sueño ni alucinaciones. ¿Usted está de acuerdo con todos estos aspectos clínicos que yo he vivenciado y podido recoger en mis pacientes? Oh, most definitely. My experience was very similar to yours. When I first started out as a doctor, I was a materialist. I thought everything in the mind was caused by brain activity. And when I was confronted by near-death experiences, I didn't know how to explain them. I assumed this must be some trick of the brain. So I launched some research to try to find out what is going on in the brain to cause these experiences. And over the decades,
I've tried one hypothesis after another and found that there is no neurological explanation for these experiences. There is nothing in the brain that can account for people leaving their bodies and seeing things accurately from an out-of-body perspective, or knowing things that they could not possibly have known because they were unconscious. Even people who have been pronounced dead, who had cardiac arrest, still come back and say that they had the most vivid experience of their life while they were clinically dead. And we just don't have any explanation for that in terms of neurological. So my conclusion has to be that these experiences are not based on brain activity, that somehow in the near-death experience, when people are deceased, or at least clinically dead, they are still able to have a functional mind in spite of the fact that the brain is not working. So somehow the mind and the brain are not the same thing. The mind exists independent of the brain. Yo pienso que hay una pregunta que es fundamental en relación a lo que hemos comentado. Y esta pregunta que me hago yo es, ¿el cerebro es productivo o es permisivo? Yo productivo en el sentido de que lo produce toda la actividad anímica, es propia del cerebro. Pero esto no coincide con la clínica de nuestros enfermos. Por la clínica yo pienso que el cerebro es permisivo. Como dice, que usted lo conocerá, Roger Penrose y Stuart Hameroff, que hacen un trabajo con sincronía, curiosamente, uno en Arizona y en otro en Londres, y llegan a la conclusión de que en los microtúbulos de las neuronas son lugares, canales de transferencia de información cuántica que nos explican que actúa el cerebro como una interfaz, como un aparato de televisión. Es decir, el cerebro es permisivo y no es productivo. Hay algo más que está produciendo estas experiencias cercanas a la muerte. ¿Está usted de acuerdo con esta visión neurofisiológica? I totally agree with that. There is no way that the brain can be in a productive capacity with the mind, because when the brain is not producing anything, the mind is still functioning. So I think the only conclusion is that the brain functions as a permissive function, allowing the contents of the mind to come through to our bodies. How that happens is beyond my understanding, but obviously it does happen because we do have minds functioning when the brain is not. And then when people become conscious again, somehow the mind then communicates through the brain to us all the things that had happened to it while the brain was not functioning. Como médicos que somos, ante cualquier fenómeno, ya sea orgánico o anímico, siempre nos hacemos dos preguntas. Una, ¿cuál es la causa, la etiopatogenia? Y otra, ¿cuál es el mecanismo íntimo de producción, la fisiopatología? Es evidente que, como hemos comentado, tenemos aspectos o fenómenos objetivables, como hemos comentado, pero en las experiencias cercanas a la muerte, mis enfermos, igual que los suyos, tienen o refieren una serie de fenómenos trascendentes que no podemos objetivarlos. Por ejemplo, que nos dicen que ven una luz, una gran sensación de paz, de armonía, de gozo, que pueden contactar con familiares ya fallecidos, que pueden ver su vida pasada, presente. Estos fenómenos no los podemos objetivar. Entonces, para intentar buscar una explicación, yo me he introducido en otra disciplina, que es la física cuántica. Tanto las leyes de la física cuántica que nos dicen que el elemento estructural microscópico del universo es la energía, todo es energía, y los principios fundamentales descritos por Bohr, por Luis de Broglie, por todos los principios, nos hacen pensar que hay un gran paralelismo entre los fenómenos que nos cuentan los pacientes no objetivables y estos principios de la física cuántica. ¿Usted cree que la física cuántica puede ayudarnos? Nos falta mucho por saber, pero piensa que nos puede ayudar a entender mejor, a comprender mejor los fenómenos no objetivables de las experiencias cercanas a la muerte. Well, obviously, there are things in the near-death experience that are not objective, like encountering a deity, a god, and feeling love and light and so forth. But there are, as you mentioned, objective things. For example, seeing deceased loved ones, especially those who no one knew had died yet.
and seeing things from an out-of-body perspective that you shouldn't have been able to see that we can then corroborate. So somehow the mind is functioning. How that happens, I don't know. I have read explanations in terms of quantum mechanics, but when I try to talk about those things, my colleagues who are quantum physicists say, I don't know what I'm talking about. And I can't argue with that because I don't understand quantum physics. So I'm happy to say that there may be an explanation there, but I don't know what it is. I don't know enough about quantum physics to know whether it's right or not. Doctor Bruce Greyson, yo después de hablar con neurólogos, psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos, yo he llegado a la conclusión, y apoyándome también en la mecánica cuántica, en la física cuántica, que si definíamos con el método científico al ser humano como cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades mentales que los definimos por el método científico como un epifenómeno de la materia, del cerebro, aplicando la mecánica cuántica y los otros principios, yo pienso que podemos definir, yo no sé si usted estará de acuerdo, al ser humano como cuerpo, que es energía de baja frecuencia que se nos manifiesta como materia. Mente es energía de alta frecuencia que se manifiesta como ondas electromagnéticas que podemos detectar en el electroencefalograma. Y después yo pienso que podemos pensar de que existe una conciencia que persiste a pesar de la muerte física del paciente, que tiene continuidad fuera del cerebro y que la definimos como conciencia no local, espíritu, y a mí me gusta llamarla supraconciencia porque está por encima de la conciencia local o neuronal. ¿Le parece a usted correcta esta definición o visión neurofisiológica o global del ser humano en relación a las experiencias cercanas a la muerte y aplicando otras disciplinas? Well, that's a great question. I'm not sure I have a good answer for that. It seems to me that you must acknowledge that the mind is non-local. It doesn't seem to pay attention to our usual constraints of time or space. It can go forward and backward in time, and it can be in all areas of space. Doesn't obey the usual physical, Newtonian physical constraints of time and space. So, we can call it energy, but I don't know what kind of energy it is. It's not the physical electromagnetic energy that we usually talk about because we can't identify it. We can't measure the energy of the mind. But there must be some kind of energy there to keep this activity going. But I don't know what it is. Evidentemente, estoy de acuerdo con usted, doctor Bruce Greyson, que nos falta mucho por saber, nos falta muchísimo aún por saber, pero nuestra inquietud investigadora nos obliga pues a intentamos buscar una explicación. Me gustaría preguntarle, existen dos modalidades de experiencias cercanas a la muerte. La gran mayoría son muy satisfactorias para los pacientes. A mí me dicen que a ellos les hubiera gustado no regresar a la dimensión humana, que estaban extraordinariamente bien, en paz, armonía, gozo. Incluso algún paciente me ha dicho que lo había perjudicado al reanimarlo, que él no quería regresar. Pero hay una modalidad que son las que llamamos diabólicas o trementistas, que una incidencia por debajo del 10%, que el enfermo lo pasa realmente mal. Sufren muchísimo después y necesitan incluso soporte psiquiátrico estos pacientes. ¿Tiene usted experiencia también en estos casos poco frecuentes de experiencias cercanas a la muerte terroríficas o diabólicas? Oh, there certainly are near-death experiences that are frightening, and you could say diabolical. They seem to be a minority, a small number, but it's hard to say that for certain because people who have these frightening experiences don't like to talk about them. So there may be a lot more that are happening that we don't know about because they don't talk to us about them. As to how to explain these, I don't know the answer to that. There may be something about the individual's personality that makes the experience frightening. There may be something about the way they live their life, but I don't think we have enough data yet to be able to compare people with frightening experiences with people with blissful experiences and say with any certainty
what makes someone have a blissful or a frightening experience. You mentioned that a patient told you that your activity or what you said or did brought the person back to life. And I've heard from lots of near-death experiencers that they did have some contact with people still here alive on the earth. But these are people who survived, who were resuscitated and brought back. And they do seem to be living in two worlds at once, the physical world and the spiritual world. At some point, when people pass over into the spiritual, they may lose contact with the physical and no longer be able to communicate with us. But I don't know about that because they don't talk to us. They're not resuscitated, so we can't ask them. But people who are not resuscitated may have a different experience than people who are resuscitated. Pregunta que quería hacerle, doctor Bruce Grayson. Las estadísticas de experiencias cercanas a la muerte en pacientes diagnosticados de muerte clínica, en las distintas estadísticas oscila entre un 15-18% hasta un 25%. Pero yo, en mi experiencia, pienso que es más elevada. Muchos casos, los enfermos, por miedo, quedan en el anonimato, no lo cuentan, tienen miedo porque saben que no les harán caso, incluso les dirán que esto es un trastorno psiquiátrico. ¿Usted está de acuerdo que yo pienso, es un pensamiento que tengo, lo comparte usted, que la incidencia es más alta, que muchos casos pasan desapercibidos por este mecanismo? Yes, back in the 1980s, when we started doing this research, many people told me that they were told by their doctors and their nurses, just forget about this. It's hallucination. It'll go away. And of course, it does not go away. But they learned not to tell anyone about it because they would be considered crazy or referred to a psychiatrist. So they stopped talking about them. Now, that's less common, at least in the United States. And most doctors and nurses now accept that these happen fairly frequently to perfectly normal patients who are in an abnormal situation near death. So doctors and nurses are less likely to tell patients it's just a hallucination. So if that's the case, we should be hearing more and more of these experiences. It's difficult to say that for sure because the way we collect these cases is different over the decades. And because we're getting better and better at asking questions, we may get more and more experiences. It's true today that doctors who convey to the patient that they are eager to hear these things will hear more experiences than doctors who convey to the patients that they don't want to hear these things. So if you, as a physician, are hearing a lot more than 20% of your patients having near-death experiences, that is a testimonial to your good rapport with your patients. Que quería hacerle. Yo he visto, les pregunto a mis pacientes cuál es el motivo por el que regresan a la dimensión humana tridimensional. Ellos me cuentan que notan que hay como una barrera. Si pasan la barrera, no pueden regresar. La gran mayoría de ellos no quieren regresar, les obligan a regresar. Entonces, la gran mayoría, repito, no quieren regresar por la situación tan placentera que viven. Pero algunos, por ejemplo, un médico, él solicitó, dijo, yo quiero volver a reparar una serie de aspectos en mi dinámica vital que perjudicaron a personas y dice que vivenció él el sufrimiento que había provocado a personas y quiso voluntariamente regresar a la dimensión humana para reparar daños que había hecho. ¿Usted se ha encontrado también en esta situación? Yes, a lot of people, probably the vast majority of people who have a near-death experience say they were sent back against their will. And they did not want to come back, but they were told it's not your time or you have more work to do or something of that order. There are people, though, who say they make the decision to come back to life. And that's often because they have some specific thing they want to do, whether that's to raise a child or to take care of a family member who is ill and they want to take care of them, or because they realize in their near-death experience that they had made some bad mistakes in this life. And they want to come back and make amends and atone for those problems before they die, while they still have a chance.
So there's a wide variety in what people say about why they came back. Um, and many people say, I don't know why I was sent back. I was just told, you can't stay here, you need to go back. And even though I wanted to stay, I was forced to come back. Hemos hablado de que hay una conciencia no local que parece ser que nos explican las experiencias cercanas a la muerte. Evidentemente, esta conciencia nosotros la estudiamos en las experiencias cercanas a la muerte que son más asequibles a la exploración e investigación. Pero yo pienso que hay otras manifestaciones de esta conciencia no local, como es la telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, lucidez terminal, experiencias de los moribundos. ¿Está usted de acuerdo que esto también son manifestaciones más difíciles de valorar y estudiar de esta conciencia no local? It's very hard to see how we can study this in a scientific way because it's not a physical thing that we can measure and study. But many people do say that when they enter this other spiritual realm, they merge with or join with this cosmic consciousness. Some may call it God, some may call it just the consciousness. Now, they have difficulty describing this, and they talk as if, even though they're merging with this greater consciousness, they still maintain some individuality. And when I ask them how that can be, how can you still be an individual and yet be merged with this greater consciousness? They say, well, back here in my body, it sounds like a paradox. But when I was over there, it wasn't at all. It was perfectly natural. But it's not something I can explain to you. So maybe because we're stuck in these brains right now, we can't understand it. But when we get free of these brains, it becomes perfectly understandable to us. Doctor Bruce Greyson, yo he seguido con mucho interés estos pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte durante años y he podido comprobar, en primer lugar, me llamó mucho la atención que cuanto más tiempo pasa, más presente está en su mente la experiencia cercana a la muerte, cosa totalmente distinta en las alucinaciones, que las olvidan y los enfermos ni quieren hablar de la alucinación. Yes. En cambio, la experiencia, cuanto más años pasa, más presente está en su vida. ¿Está usted de acuerdo con esto? Yes, we have good studies done in the United States and in Belgium and in Italy that looked at people's memories over decades. And they find that memories of near-death experiences do not fade and do not change over long periods of time. On the other hand, as you mentioned, the memory of hallucinations fades pretty quickly, and of dreams, they fade very quickly. You can't remember now a dream you had 10 years ago, but people who had a near-death experience 10 years ago say it was like yesterday. I remember it perfectly clear. We're not sure how that can be because we know that in the brain, these memory traces deteriorate over time or get distorted. So we must conclude that somehow these memories are not stored in the brain, but somewhere else in the non-physical mind. Otros aspectos que yo he visto en el seguimiento de mis pacientes es pierden el miedo a la muerte, se vuelven intuitivos, su dinámica vital sigue los arquetipos de Platón, Kant y Jung, se vuelven empáticos, altruistas, bondadosos, amorosos. Lo material es un medio, ya no es un fin, el ego lo controlan fácilmente y también he visto que se vuelven más espirituales y pierden interés en la filiación religiosa. ¿Usted ha comprobado en sus enfermos esta evolución que presentan los pacientes con el tiempo en la experiencia cercana a la muerte? Yes, definitely the most common thing you hear from near-death experiencers is that they are no longer afraid of, and it doesn't matter whether the near-death experience was pleasant or frightening. They still say, I am not afraid of death. And that's almost universal. And that's not true of people who come close to death but don't have near-death experiences. They often are more afraid of death afterwards. They also, near-death experiences come back feeling much more spiritual. And at least in the United States, that doesn't mean more religious. They don't become more devoted to one particular religion, but feel more spiritual in the sense of being connected to other people, to animals and plants, to the natural world, to the divine.
they feel like they're still one with everything once they're back here. And that makes them much more caring about other people, much more altruistic, much more inclined to help other people. They become less competitive then and less concerned with material possessions and with power and prestige and fame, and much more interested in making good relationships with other people. Luis, usted y yo somos dos personas inquietas y queremos saber, conocer las cosas lo mejor posible. Entonces, yo me pregunté si estos pacientes, de manera inconsciente, cuando están diagnosticados de muerte clínica, son capaces, algunos de ellos, de contactar con su conciencia no local, la supraconciencia que yo digo. Yo me pregunté, ¿yo puedo conscientemente contactar con mi supraconciencia y vivir esta situación tan placentera como viven ellos? Y entonces yo me he dado cuenta, y lo hice hace años, que la meditación y su sinónimo o símil, la oración devota, con una técnica determinada y después de muchos esfuerzos y años y orientado por una persona que sepa, he llegado a contactar con la supraconciencia. ¿Usted está de acuerdo que conscientemente podemos contactar con la supraconciencia? It is not easy to do that. There are many ways to do it. And most religions have developed some technology, if you will, to do this. And some do that through meditation or prayer. Some do it through psychedelic drugs. Some do it through sensory deprivation, going out into the desert, becoming thirsty. But all these are ways that are very difficult to do. And coming close to death or being pronounced dead is the most reliable way to do it. I think the problem with trying to do it by meditating or taking psychedelic drugs is that it's a temporary effect, and you come back into your normal life and you're not meditating anymore, but you have to somehow try to hold on to that other consciousness. And that's not easy to do. And the more you meditate, the better you get at maintaining contact with that other consciousness. But it often takes years and years of devoted practice to do that. A mí mis enfermos me cuentan, en la experiencia cercana a la muerte, que tienen una sensación de abertura, que se siente que están unidos a todo, que forman parte del universo, esta conciencia universal que usted ha expresado. Yo le puedo asegurar que en determinados casos es difícil, como usted dice, pero en alguna ocasión, como hace años que medito, llega un momento que a mí siento la misma sensación que tienen ellos. Bruscamente se te abre la mente, me siento que formo parte de todo el universo, de la naturaleza, que estoy hermanado con todo a través del amor. Tengo esta sensación que es algo maravillosa. Cuesta mucho llegar a esta situación, pero coincide mucho con la clínica que me cuentan estos enfermos. Yo pienso que esto es la supraconciencia. ¿Ustedes piensan que podemos llegar a contactar con ella con una técnica así depurada y largo tiempo, con esfuerzo y voluntad? I think it is possible. I don't think it is easy. Some people who are very emotionally close to dying patients will feel like they go through part of the near-death experience with the dying loved one. And we call this in the United States a shared death experience. And we see that in people who are not only physically close to the individual, but emotionally close. And they bring back a lot of the same after effects, the same lack of fear of death and increased spirituality that the near-death experiencers do. And sometimes they will say, I followed my husband or wife or whoever it is out of the body, and he started going down the tunnel, and I was stopped. I was not allowed to go with him into the tunnel. So they come back with a knowledge of this other world, but not with the full experience of it that the dying person had. Le quiero hacer una pregunta que para mí es importante también. Seguro que usted conoce a Teilhard de Chardin, jesuita, que él habla de la evolución del ser humano del punto alfa al punto omega, lleno de impurezas que durante la vida vamos eliminando hasta llegar a la budeidad o santidad. Entonces, en este sentido, uno se plantea, ¿la vida es un solo ciclo o existe la reencarnación? La reencarnación
es fundamental en la filosofía oriental, en el budismo, hinduismo, taoísmo. Es el ciclo de nacimiento, vidas y muertes que van haciendo ciclos hasta llegar a la budeidad o iluminación. En nuestro entorno occidental, cristiano y católico, no se acepta la reencarnación. Se habla de la resurrección al final de los tiempos. Pero hoy día, con la hipnosis, yo he leído bastante en profundidad los trabajos de Brian Weiss, de Jan Stevenson. Yo creo que hay pruebas bastante objetivas para poder afirmar que la reencarnación es una realidad. ¿Está usted de acuerdo que la reencarnación hoy tenemos pruebas con hipnosis y con la clínica de enfermos, con la xenofobia, que empiezan a hablar lenguas que no conocen, que nos cuentan hechos de vidas pasadas que se pueden objetivar y demostrar? ¿Usted está de acuerdo que la reencarnación es una situación que hemos de empezar a aceptarla? There's a lot of good evidence, as you said, for reincarnation. We have studied more than 2,000 young children, ages 2, 3, and 4 years old, who talk about a past life. And in many of these cases, we're able to track down who the person was in the past life and corroborate a lot of what the child says. We like working with children because adults have read and heard and watched so much information about other cultures that it's hard to sort out what they remember and what they remember hearing about. But with little children, there's no such confusion. If they have facts about living in a separate culture, 30, 40 years ago, there's no other way they could have known that except from their memory. We also have evidence of people who were in the spiritual world communicating with people still alive, either spontaneously or through mediums. And I have asked near-death experiencers, how can these things both be true? How can someone be over there in the spiritual world able to communicate and also be reincarnated in a new body? And what they tell me is not very satisfying because it can't be studied scientifically, but they say, you're arguing as if time exists over there, and it doesn't. So we can be reincarnated, and also we can be on the other side, living in the spiritual realm. And there's no contradiction for them there. When you come back into this body, you're stuck in linear time, and it doesn't make sense. But over there, it makes perfect sense. There's no restrictions of time. You can do two things at once because there's no time, there's no at once. Estoy de acuerdo con usted. A mí mis enfermos me cuentan que en el plano astral tiene una serie de características. En primer lugar, la comunicación es por vía telepática, no la habitual. En segundo lugar, el tiempo no es lineal, pasado, presente y futuro, como en el método científico cartesiano, en la dimensión humana, sino que solo hay un tiempo, el momento actual, el presente, el ahora, todo es presente. Y en tercer lugar, son capaces de esta transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Ellos piensan que quieren estar en cualquier sitio, aunque sea muy distante, y en el mismo momento están. Esto es lo que en mecánica cuántica es el entrelazamiento cuántico entre partículas que están relacionadas. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Me gustaría también comentarle, y usted ya lo ha citado, ellos hablan de nuestra conciencia no local, es holística. El término holístico deriva del término fractal de Mandelbrot de la Universidad de Yale de Estados Unidos. Forma parte de una conciencia universal única, es holística y que por lo tanto tiene sus propiedades. Y estas propiedades son la omnipresencia, la eternidad, la omnisciencia, lo sabe todo, la intuición, por ejemplo, y la omnipotencia, la creatividad, la obra de arte, es crear del nada. ¿Usted está de acuerdo que esta conciencia no local está unida, forma parte de una conciencia cósmica, universal, que lo une todo, que está todo? Again, that's something that's hard to test scientifically because we don't have the tools to do that with. But I think that the key to it all is understanding that we don't have to be trapped by linear time when we're free of the body and in the spiritual world, in the world of global consciousness. People have told me that in their near-death experience, they had a life review of everything that happened in this life and in other lives as well.
And it's not one life after another, like we usually think of reincarnation. You die, you're reborn in another life. They're saying all these lives are happening at the same time. There's no contradiction there. I was living back in India in the 18th century, and I'm living here in Spain in the 21st century, and I'm doing both at the same time. Um, and they say that, and I don't know how to explain that in terms of our Western science, which has, a definite space and time that obeys certain Newtonian laws, uh, and we can't deal with that really. Otro aspecto que me gustaría, seguro que usted también se ha encontrado, al estudiar las experiencias cercanas a la muerte, especialmente hace años, estamos planteando un nuevo paradigma, una nueva visión que no coincide con el paradigma del método científico. Yo he tenido buenos enemigos y que me han discutido y han ido contra mis investigaciones. Científicos, médicos, compañeros de mi hospital, físicos teóricos, filósofos, teólogos, religiosos. Usted se ha encontrado también con personas que le han dicho: esto no puede ser, déjalo estar, que tendrás problemas y muévete en el mundo cartesiano y newtoniano, que es el que nosotros conocemos. Pero yo he investigado y tengo unas evidencias que lógicamente yo no puedo negarlas. Y después yo he notado que esta lucha que he encontrado con el tiempo está disminuyendo de una manera muy importante. Están aceptando ya muchos científicos la realidad de las experiencias cercanas a la muerte, este nuevo paradigma, esta nueva concepción. ¿Usted ha tenido la misma vivencia? Yes, of course, of course. Many scientists, not so much clinicians, not so much doctors, but basic scientists are very much locked into the materialistic mindset. And they find it very frightening to think that there's something that's not physical, that they cannot control, cannot understand. So they reject that as being imaginary. It can't possibly be, and I agree, it can't possibly be in terms of, physical laws, but it is true because we see the effects of these consciousnesses in the physical world. We see people who have experienced this altered state, and they come back, and their behavior is different. Their thinking is different, and their whole lives are different, and that's a physical effect of this non-physical experience. So I think I understand why this idea is so frightening to people who feel a need to be in control of things all the time. Because whatever happens in the near-death experience, you are not in control. Something else is in control, but that's okay because you experience that the universe is a friendly place, it's compatible. And people who don't believe that, who think that the universe is a frightening place, desperately need to stay in control and cannot tolerate the idea of something we can't possibly understand. Le voy a decir una pregunta un poco filosófica. Como decía Gandhi, el cambio que queremos que se produzca en el mundo debe empezar por un cambio en uno mismo. Yo pienso que en nuestra civilización actual aún impera un gran egocentrismo, un ego egoísta, que es el que condiciona esta falta de valores, esta violencia, esta agresividad, esta guerra, esta falta de valores que estamos viendo en nuestra sociedad. Yo creo que los políticos no nos lo van a arreglar esto. Yo creo que lo que tiene que arreglar el mundo es cuando haya una masa crítica de personas que hayan eliminado la ignorancia y conozcan realmente la esencia del ser humano. Conozcan que somos cuerpo, mente y un espíritu, una supraconciencia. Y esta supraconciencia, como usted dice muy bien, se mueve en la armonía, en el amor, en la hermandad. Esto pienso yo que es lo que realmente tiene que cambiar el mundo. Es una pregunta filosófica, un poco ideal, pero ¿cuál es su punto de vista al respecto? Yeah, I agree with you. I think that a lot of the horrible things that happen in this world are because of the material mindset that makes us feel so threatened, and therefore we need to be in control and control other people. And that's the root of most of the violence and conflict in the world. And people who come back from a near-death experience and realize that we're all the same, that there's no boundary between me and you, it makes no sense to them to be competitive, to be violent, to be controlling.
and they're able to just let go of all those vices. So I think the way to quote cure the disease of materialism is to spread the word about near-death experiences and about the consciousness that near-death experiences point to, and the kind of work that you are doing to spread information about near-death experiences is one way to do that. There may be other ways as well. For example, teaching people to meditate and to try to achieve this other consciousness by themselves without almost dying. But I think the key to humanity's survival is getting back in touch with our spiritual nature. Quería también hacer una pregunta. Hemos hablado de que con el conocimiento de las experiencias cercanas a la muerte llegamos a la conclusión de que existe una conciencia primera. Esta conciencia primera la podemos concebir como el origen de todas las religiones. Uno le llama Dios, el otro le llama Jehová, Alá, Brahma, registro acásico, Tao, le puede llamar como usted quiera, pero que hay una conciencia primera única y que esta conciencia primera única, hoy por cosmología, aplicando cuántica, la mecánica cuántica, y después también estudiando el origen de la vida en nuestro planeta hace 4.000 millones de años, podemos demostrar o acercarnos mucho a la demostración de que existe esta conciencia primera. Me llama la atención que en los últimos 100 años los premios Nobel en física cuántica, más del 90% creen en la existencia de una conciencia universal primera. ¿Está usted de acuerdo con esto? I think there's a good possibility that it does, but changes like that, changes in thinking, take a long time to come to fruition. As you know, quantum physics has been with us for more than 100 years, and most people still have no idea what it's about. And in fact, most physicists still don't understand it. So it's going to take a long time for us to get an understanding of what this primal consciousness really is. I think the way to do that is by having people experience it, not trying to tell them about it, but show them about it, have them experience it in one way or another. Doctor Bruce Greyson, ha sido un auténtico placer poder hablar con usted. Usted es de las personas pioneras en el mundo, en el estudio de las experiencias, y para mí ha sido un maestro. He aprendido muchas cosas de usted y se lo agradezco infinitamente. Ha despertado en mí este gran interés por conocer en profundidad al ser humano y estudiando las experiencias cercanas a la muerte. Y lo que usted nos ha manifestado en sus trabajos, en sus escritos, a mí me ha ayudado muchísimo. Le estoy eternamente agradecido y le felicito por el trabajo y la valentía que usted ha tenido como pionero, igual que Raymond Moody, que usted lo conoce, que Sabo, todos estos pioneros que usted conoce muy bien, son personas que para mí merecen todo el respeto, admiración y aplauso por la valentía y lo que han hecho. Han abierto una brecha, han abierto una puerta de investigación muy importante. Yo pienso que esto cambiará con el tiempo. Y de esta visión materialista hemos de pasar a complementarla con una visión ideológica trascendente que no son antagónicas. Yo creo que se complementa la visión materialista del método científico con una visión más ideológica y trascendente, que es lo que nos induce o nos lleva a la experiencia cercana a la muerte. Yo pienso que se complementan y con el tiempo esto cada vez será más evidente. ¿Está usted de acuerdo con esto? I do. And thank you so much for talking with me today. It's been a pleasure to meet with you and to share ideas with you. You're very kind in complimenting me on what the work I've done, but it's a real pleasure to me, a reassurance to know there are people like you in other countries who have the insight and the courage to pursue this line of research. Doctor Bruce Greyson, muchísimas gracias. Le mando un abrazo por vía telemática. Ojalá se lo pudiera hacer físicamente, que se lo haría de todo corazón. Muchas gracias, Dr. Bruce Greyson. Thank you. Thank you very much.